Hola, soy Matías Candeira, autor de Un dios con el estómago vacío, publicado por Almadía. Que es una colección de 12 relatos atravesados por el terror existencial y el humor y la mirada hacia la familia, los hijos, la identidad de la pareja, con una mirada ácida y con estos personajes superados por las circunstancias que tratan, como todos nosotros, de sostenerse mal que bien, como pueden. Sí, surgió un primer relato en 2018. Yo estaba pasando por una depresión y, y entonces, de hecho, estaba a punto de dejar la literatura para siempre. Y entonces surgió uno y fui, digamos, tirando de ese hilo de terror existencial, o sea, pues estos personajes completamente superados por la vida, por su identidad, todo lo que aquello que les permite seguir adelante, y fueron surgiendo así. Al final trabajé, digamos, irradiando la temática a ver dónde... Y como realmente todos los textos estaban atravesados por el humor, pues eso fue un poco el hilo y también, bueno, el tema de sí, la familia, el tabú, los hijos, fueron encadenándose de una manera más o menos, no sé, consecuente, por así decirlo. En el anterior libro los niños eran un elemento importante y en este son casi el revulsivo de los adultos, pero es un libro más mirando hacia los adultos como tal. Me interesa esa idea del hijo que se puede volver un extraño a un otro y cómo eso resulta a veces intolerable para los padres. O sea, creo que la escritura de los textos también intenta reflexionar sobre cómo se escriben las propias historias, además de la historia en sí misma. En la prosa y en la escritura hay un intento por jugar con esa construcción, o incluso con romper un poco el molde del relato lineal o el relato... a veces incluso el texto voluntariamente se sitúa la escritura en un lugar desconcertante para el lector para obligarle a colocarse en una... Por ejemplo, esta idea, ¿no?, de que tiene que haber un narrador fácilmente identificable con el que el lector se pueda situar, ¿no? Pues hay textos donde realmente el propio texto ya te muestra que esa idea que puede tener el lector del narrador se tiene que colocar en otro sitio porque no necesariamente hay un narrador como se puede esperar. Es verdad que son textos que en la propia escritura a veces intenta contarse a sí misma o intenta reflexionar sobre la manera de operar sobre la historia. Bueno, es un subterfugio. Es todo aquello que el personaje no quiere decir sobre sí mismo, aquello que no quiere contar, porque si lo cuenta probablemente tenga que huir de sí mismo, que no quiere aceptar, que no quiere decirse a sí mismo. Y el absurdo y el delirio suceden cuando el personaje, a base de intentar no decir lo que acaba no sé, el lenguaje se vuelve casi descacharrante para no nombrar algo que es horroroso, terrible y que es abyecto en sí mismo, que es lo que cuenta ese cuento, el de los hombres en la cola. No fue algo... No creo que fuera algo consciente, simplemente como yo siempre he trabajado sobre lo fantástico y en otros libros míos lo fantástico era la realidad se iba despedazando, pero en este libro la realidad ya viene despedazada, ¿no? Y en esa existencia que tienen estos personajes, la idea de lo fantástico me llevó ahí, porque también era muy juguetón, ¿no? Jugar con un icono muy identificable por el lector que de pronto lo coloca en un lugar pues a veces sublime, a veces ridículo,
y que da mucho juego narrativo, simplemente por lo paradójico que es, pues desde el relato del dios que intenta ligar con la chica hasta la muerte, que es un currito aplastado, como estamos todos, es incapaz de sostener su vida, de todo lo que tiene que trabajar, y está agotada y está desecada y no puede más, hasta, pues sí, el dios... estamos haciendo spoilers, pero no pasa nada. Integrado en esa, en esa lógica de la familia que se va volviendo cada vez más torcida, pero no deja de hablar de lo que es una familia también, que es una institución muy patriarcal y muy tribal, capaz de, como en el Antiguo Testamento, de sacrificar a uno de los suyos, al más prescindible, al más olvidable de los seres humanos, por seguir con su statu quo, y los padres perpetuando su genética en los hijos y todo eso, ¿no? Puede ser un libro que es cruel a veces con la mirada hacia los personajes, pero yo creo que también es un libro tierno. No creo mucho en que sea un libro cínico, porque si fuera un libro cínico y nihilista per se, es que ni me interesaría. De hecho, me interesan más esos momentos donde los personajes, por muy abyectos que sean, porque es verdad que los personajes muy masculinos sobre todo, son a veces bastante incómodos, pero no quería renunciar a esa ternura y a esos momentos explícitos donde, yo qué sé, el cuento de la muerte, me gusta que hayas visto ese detalle, porque ese detalle lo puse a posta, que a veces solo necesitamos un momento de ternura de otra persona, solo necesitamos un gesto para sostenernos, o ese matrimonio cuyo hijo ha muerto y se tumban en la cama a mirar el techo, se cogen de la mano y lo único que pueden hacer es, con esa perplejidad dolorosa y destructiva, pero bueno, ahí siguen, ¿no? Y se intentan sostener el uno al otro, o ese personaje al que le siguen las moscas, que no deja de ser otro personaje muy vulnerable, doblemente golpeado por distintas vías, que hace lo que puede, como hacemos todos, ¿no? A mí esa es la parte que más me interesa de los personajes, es decir, el hecho de que a pesar de sus debilidades y su estupidez y sus momentos ridículos, jueguen en la misma sala que sus momentos sublimes, sus momentos de humanidad, sus momentos de ternura. Me interesa mucho como ese contraste.